Bendiciones, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Ya a lo largo de este tiempo, hemos ya compartido un rato de nuestra clase, pero en este momento hemos destinado este tiempo para que podamos hablar un poco acerca de este estudio número 5 y de parte de nosotros, como profesores de este curso, poder ofrecer alguna explicación que pueda ser útil para nosotros hoy. El estudio número 5 tiene como título El reino de Salomón y nuestra intención es que en un ratito hablemos de el reino de Salomón, por supuesto, después sobre la división del reino de Salomón, luego vamos a hablar de los reyes y profetas de Judá e Israel y también vamos a tocar un tema muy importante sobre los imperios del Oriente. Finalmente, vamos a hablar del periodo de restauración que nos hablaba el material. En primer lugar, hablemos del reinado de Salomón. Bueno, como ustedes ya han leído y han estudiado en el texto bíblico, el dominio territorial de Salomón es extraordinario, es grande, es muy amplio. De tal manera que tenemos aquí el dato del dominio territorial del reinado de Salomón fue de 96.560 kilómetros cuadrados. Es decir, que Palestina o la tierra de Israel para el tiempo de Salomón era mucho más grande que lo que conocemos como el país de Costa Rica, el país donde habitamos hoy. Costa Rica tiene 51.100 kilómetros cuadrados y Palestina en el tiempo de Salomón llegó a tener 96.560 kilómetros cuadrados. Muy importante tomar en cuenta este dato. Algo que hizo Salomón y lo engrandeció en gran manera es que aumentó las riquezas de David. Recordemos que en el reinado de David se dieron muchas riquezas, David hizo crecer mucho el reino, parte de esta extensión territorial fue una herencia de David a su hijo Salomón. Salomón agrega un poco más al territorio, pero prácticamente todo el reinado de Salomón a nivel de territorio era el mismo que David había dejado. Entonces, hermanos, lo que hace Salomón es tomar lo que su padre le dejó y explotarlo un poco más para generar más riquezas. ¿Qué hizo Salomón en particular? Bueno, aprovechó el comercio, aprovechó el punto geográfico donde su reinado se ubicaba e hizo que entonces las riquezas del reinado de su papá fuesen multiplicadas en su periodo de gobierno. Salomón se preocupó por hacer construcciones y hacer grandes edificios. Uno de ellos fue la construcción del templo, que duró aproximadamente 7 años, la construcción en totalidad de ese templo. Era un templo muy grande, muy lujoso, con grandes lujos para aquel momento. Entonces eso es lo que podemos hablar en esta hora acerca del reinado de Salomón. Y algo muy importante que debemos siempre tomar en cuenta es el mapita del periodo del reinado de Salomón. Todo esto que ustedes pueden ver en su pantalla, todo lo que está entre una línea continua de puntos, todo esto era el reinado de Salomón, todo esto. Pero es interesante que en la parte más clarita, esta partecita hasta estas partes donde está el cursor pasando en este momento, era lo que dejó David en su reinado. ¿Qué agrega Salomón? Bueno, esta parte que se ve más oscurita y totalmente al norte de la tierra de Palestina, eso fue lo que dejó eh, Salomón en su reinado como conquistador. Realmente David, el padre de Salomón, tiene una extensión territorial muy amplia y eso es importante tomarlo en consideración. Por favor, recuerde, hermano, recuerde, es muy importante para nosotros que usted recuerde tener presente que durante el estudio de este curso bíblico, su libro de texto base será la Biblia.
Por eso decimos que es un curso bíblico, porque la base de este curso bíblico es la Biblia, el cual tendrá que consultar continuamente. La Biblia la vamos a tener que consultar muy a menudo en este curso. Si queremos estudiar la Biblia, tenemos que leer la Biblia. No admita, por favor, el pensamiento de sentarse a estudiar estas lecciones sin tener su Biblia a la mano. Es esencial que cuando usted y yo estudiemos el libro de texto, que es un libro de texto muy completo, siempre tengamos a la par la Biblia para estar consultando continuamente el texto sagrado, que al final es lo que nos interesa aprender del texto sagrado mismo. Esto como un corte comercial y continuamos con el segundo punto que queremos hablar, que es la división del reino de Salomón. En primer lugar, el reino de Salomón se divide por la desobediencia de Salomón. Salomón quiso tener muchas mujeres, quiso ser un polígamo, es decir, que tenía muchas personas a su lado como parejas, y lastimosamente esas parejas fueron personas que venían de pueblos paganos, lo cual hizo que Salomón, hacia el final de sus días, tomara caminos muy alejados de la voluntad de Dios, haciéndose rebelde en ciertos puntos, teniendo la libertad y el libertinaje de adorar otros dioses y crear altares, crear templos, crear lugares sagrados para esos dioses de sus esposas, de sus mujeres. Ellas venían de otras costumbres, de otras creencias y lo incitaban a hacer este tipo de actos. No le estamos echando culpa a las mujeres necesariamente por esto, sino es una actitud y una decisión de Salomón querer desobedecer a Dios y querer obedecer a estas mujeres que lo incitaban a hacerlo mal. Dios entonces dice, voy a dividir tu reino, no lo voy a hacer cuando estés vivo por amor a David tu padre, pero lo voy a hacer en el tiempo de tu hijo. Y es de esta manera que salen 5 naciones: Siria, Israel, Judá, Moab y Edom. Principalmente hablamos del reino del norte, que es Israel, cuya capital va a llegar a ser Samaria, y el reino del sur, que es conocido como el reino de Judá en las escrituras, que la capital siguió siendo Jerusalén. ¿Cómo se divide realmente el reino de Salomón? Bueno, tenemos que irnos al tiempo de el reinado de su hijo Roboam. Así como Dios le había prometido, no, el reino no se dividió en el tiempo de Salomón, sino que se dividiría en el tiempo de su hijo. ¿Quién es el hijo de Salomón? Roboam. ¿Qué hizo Roboam? ¿Qué hizo Roboam para que el reino se dividiera? Bueno, fue parte de la imprudencia que Roboam tuvo, la que hizo que el reinado de Salomón se dividiera y cayera por completo. ¿Qué hizo Roboam? Bueno, el pueblo le pidió a Roboam y le dijo: Roboam, haz que cesen los impuestos, haz que cesen la carga que hay sobre el pueblo, que tu padre Salomón, cuando quiso edificar su casa y cuando quiso edificar el templo de Jehová, nos pidió, pero ya es suficiente, ya el templo se construyó, ya la casa real está construida, todos los edificios que Salomón quiso construir están construidos, ya no es necesario cargar tanto al pueblo. Eso fue lo que el pueblo pidió a, a Roboam. Roboam consultó a los ancianos y los ancianos le dijeron, sí, por supuesto, hay que hacerle caso al pueblo porque ya no es necesario estas cargas. Pero Roboam consultó también a sus amigos los jóvenes y los jóvenes le dijeron, carga más al pueblo. Si el pueblo pide que no los cargues tanto, cárgalos más. Y Roboam prefirió hacerle caso al consejo de los jóvenes que al consejo de los ancianos. El pueblo no soportó
y liderado por Jeroboam, tomaron la decisión de dividirse. 10 de las 12 tribus de Israel se fueron con Jeroboam y solamente la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y un poco de la tribu de Simeón se quedaron con Roboam y el reino del sur. Esto fue terrible. Desde ahí empieza un tiempo crítico en toda la tierra de Palestina, porque ya no era solo un reino, sino que eran dos reinos, a tal punto que estos dos reinos llegan a caer. Primero cae el reino de Israel, como usted puede ver en la pantalla, en el año 721 antes de Jesucristo, y un poco de tiempo después cae el reino de Judá en el año 587 antes de Cristo. El reino de Israel, el reino del norte, cae a mano del imperio asirio y el reino del sur, el reino de Judá, cae en manos del imperio babilónico, sobre todo en manos del rey Nabucodonosor, que conocemos muy bien según el texto bíblico específicamente del profeta Daniel. Con respecto a los reyes y con respecto a los profetas de Judá, ustedes y yo en la página 90 del material tenemos unas listas ahí donde nos habla de los reyes de Judá, después nos habla de los reyes de Israel y por último nos habla de los profetas. Esto es muy importante, yo no voy a mencionar aquí los nombres, sino que simplemente quiero mencionarles que cuando usted lea los libros de Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, usted se dará cuenta que va a decir, y reinó en Judá tantos años, reinó en Israel tantos años. Cuando nos dice que reinó en Israel, nos está hablando del reino del norte, es decir, el reino que se fue bajo el gobierno de Jeroboam. Jeroboam va a morir, por supuesto, y de Jeroboam empiezan a surgir otros reyes que pasa algo particular en el reino del norte, es decir, en el reino de Israel. Sucede que se dan dinastías. ¿Qué es una dinastía? Bueno, la dinastía es un gobierno familiar que hay. Israel, el reino del norte, fue muy consistente en la dinastía. Hubieron muchas dinastías, no siempre reinaron en cadena, no siempre, por eso dice que el hijo de fulano se levantó como rey, porque a veces una familia daba un golpe de poder, un golpe de estado, por así decirlo, a otra familia y los derrocaba del reinado, del gobierno. Cosa muy diferente que sucede en Judá, porque recordemos que la promesa hecha a David era que nunca faltaría un hombre o un rey o un gobernante de su descendencia. Hasta el tiempo de Cristo, siempre hubo alguien de la casa de David gobernando en Judá. Es decir, que en Judá hubo una sola dinastía. En Israel, hablando del reino del norte, no existió una única dinastía, sino que existieron varias dinastías. En cada uno de los reinos, tanto en el norte como en el sur, tanto en Israel como en Judá, se levantaron o Dios levantó profetas que estuvieron ahí tratando de enderezar el barco que los mismos reyes hacían que se fueran para los lados, ¿verdad? Los reyes fueron muy corruptos, la mayoría de ellos fueron muy pocos los reyes que dice el texto bíblico que anduvieron en los caminos del Señor, y por eso, por esa razón, tenían que levantarse profetas que señalaran el pecado y señalaran la maldad en la cual habían caído estos reinos del norte y del sur. Por otra parte, tenemos que hablar de los imperios del oriente. Esto es sumamente importante tomarlo en cuenta porque como ustedes y yo hemos visto en los primeros estudios, específicamente en el estudio de la carta histórica que estudiamos, la historia de Israel no está alejada de la historia del mundo. Es decir, Israel es un pequeño pueblo
rodeado de muchos pueblos, rodeado de muchas naciones, de muchas culturas y por supuesto de mucha historia. No era que solo Israel existía y que alrededor de Israel no existía nada. No, eso no es cierto, eso no es verdad. Israel estaba rodeado de un montón de pueblos que estaban pasando sucesos y estaban creciendo, otros estaban cayendo y demás. Normal a la dinámica social que ha existido en toda la historia de la humanidad. En este particular tenemos que tomar en cuenta que en el periodo de la formación de Israel y toda la historia de Israel vamos a tener imperios, es decir, grandes gobiernos que llegaron a tener influencia sobre los territorios que rodean a Palestina. En primer lugar, tenemos que hablar del imperio primitivo de Babilonia, que es el que hemos mencionado varias veces en los escritos bíblicos cuando hablamos de Abraham, que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Bueno, ese Ur de los Caldeos era el territorio de la Babilonia primitiva, es decir, un pequeño imperio que estaba naciendo para ese tiempo y que llegó a ser muy importante después. Después el imperio asirio, que es un imperio muy importante al norte de Palestina, específicamente entre el río Éufrates y el río Tigris. Va a ser un reino muy importante porque en la historia bíblica, porque es ese el imperio que lleva cautivo y destruye por completo al reino del norte, al reino de Israel. Después vamos a tener el imperio de Babilonia, bien formado, que igualmente el imperio de Babilonia va a tener como capital la tierra de Ur. Este imperio es el que lleva en exilio, bajo el gobierno de Nabucodonosor, al reino del sur, al reino de Judá. Y por último tenemos el imperio persa, que es el imperio que va a absorber al imperio babilónico, que podemos ver eso en la historia de Daniel cuando aparece, ¿se acuerdan ustedes cuando aparece una mano misteriosa escribiendo en una pared? Y al final lo que escribe en esa pared es una profecía diciendo que el reino de uno de los descendientes de Nabucodonosor iba a ser quitado y entregado a los medos y a los persas. Después de esto, llegan los persas con Ciro el Grande y desde ahí empieza otro periodo histórico de los imperios del Oriente. Aquí tenemos unos mapas muy importantes que es importante que usted vea. En primer lugar, tenemos que hablar del imperio naciente de Babilonia, que se encuentra aquí donde está el cursor moviéndose. Vea una palabrita que dice Ur. Bueno, Ur de los caldeos, esta era la región primaria del imperio de Babilonia, que después llegará a ser muy grande. Después tenemos el imperio asirio, que es el imperio donde está en rojo, es decir, toda este semicírculo que se ve por acá, abarca toda esta región, abarca también el Sinaí y a Egipto, la tierra de Egipto. Cuando hablamos del imperio babilónico, es todo lo que se ve en morado. Toda esta región que se ve en morado, todo esto constituye el imperio babilónico, ¿verdad? Y Babilonia de igual manera va a tener su capital en Ur. ¿Dónde está la capital de Asiria? Nínive. Nínive, que es donde Dios manda a Jonás a dar una profecía y Jonás huye y toda esta historia que sabemos. Bueno, esta es la región a la que Dios mandó a Jonás, a Nínive. Después tenemos el imperio medo-persa o el imperio persa que nace bajo el gobierno de Ciro el Grande, que es toda la región que usted puede notar aquí en la pantalla que está en amarillo. Si usted puede notar, el imperio persa llegó a ser un imperio sumamente amplio, sumamente grande, muy importante, y siempre debemos de notar algo en particular, que es esta parte donde aparece aquí el cursor moviéndose. Esta región es donde se encuentra Israel, donde se encuentra Palestina. Si ustedes notan en este mapa, igualmente
el imperio asirio y el imperio babilónico abarcan Palestina. Y luego el imperio persa también abarca Palestina. Por esa razón tenemos que tomarlos en cuenta cuando estudiamos el texto bíblico, porque estos grandes imperios tienen de alguna u otra manera una repercusión importante en la historia bíblica, y por esa razón es que los tomamos en consideración. Para finalizar, tenemos que hablar del periodo de restauración. Israel, después de haber sido llevada en cautiverio, el reino del norte por los asirios y el reino del sur por Babilonia, tiene todo un periodo de restauración. Y ese periodo de restauración empieza precisamente con la supremacía persa, es decir, el imperio persa tomó unas medidas que fueron muy importantes para Israel, en este caso para los judíos. Ciro el Grande iba a tomar la determinación de hacer regresar a los judíos a su tierra y reconstruir su país que había sido despedazado, había sido destruido por el imperio babilónico en especial. Entonces ahí empezamos con el periodo de restauración. Israel había sido destruido, los judíos habían sido dispersos por diferentes partes del mundo en aquel tiempo conocido, y Ciro el Grande da un edicto, da una orden diciendo: yo quiero que los judíos regresen a su tierra y nosotros vamos a ayudarles a reconstruir su nación. Después llega la supremacía macedonia, que es lo que conocemos como el imperio griego, a cargo de Alejandro Magno, que absorbe el imperio griego, absorbe al imperio persa. Es decir, cada vez un imperio se traga al otro y va siendo cada vez más amplio, más grande, más poderoso. En este periodo del imperio griego, el judaísmo tiene un gran avance. Uno de los grandes avances, y es algo muy importante para la historia bíblica, es que los griegos desean que toda la tierra conquistada por los griegos tomen su cultura y absorban ciertos principios de la cultura griega. ¿Cuál es una de las mayores transformaciones que hacen los griegos? Es que todas las regiones, todas sus provincias, Judá como una de las provincias del imperio griego también debe hacerlo, es que aprendan su idioma. Y aquí es donde aparece el idioma griego como algo muy importante para la historia bíblica. ¿Por qué razón es importante? Porque esta decisión del imperio griego de hacer que todas las comunidades y todos los pueblos hablen griego, prepara al mundo de ese entonces para escribir el Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento, todo lo que usted y yo conocemos, desde Mateo hasta Apocalipsis, es totalmente escrito en griego. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios decide utilizar el griego como el idioma para transmitir su mensaje? Bueno, era el idioma que más se hablaba en ese momento y era el idioma que la gente más podía entender. Por esa razón, se toma la decisión de parte de Dios de utilizar el griego como el idioma eh, predilecto para dar a conocer la revelación del Nuevo Testamento. Después llega un periodo que hemos conocido en el texto bíblico, en Jeremías, se nos habla mucho sobre la supremacía egipcia. Egipto no solamente aparece en la historia bíblica en el tiempo del Éxodo, sino que también aparece ya en los postreros tiempos del Antiguo Testamento, especialmente en el tiempo de Jeremías, que hay un momento en el que el imperio egipcio se levanta nuevamente y conquista algunas regiones, tomando en cuenta también un poco la conquista de Palestina nuevamente por el imperio egipcio. Después vamos a tener una participación de los sirios, especialmente con Antíoco Epifanes, que este hombre es una persona poco loca, que toma algunas decisiones muy bruscas en la historia de Israel. Por ejemplo,
de poner un cerdo en el lugar santísimo, cosa que era una abominación para los judíos. Recordemos que en la ley el cerdo es uno de los animales impuros y por supuesto el lugar santísimo era un lugar sumamente puro, sumamente especial para el judío, y él profana el lugar santísimo poniendo un cerdo en el centro de ese lugar. Antíoco Epifanes entonces hace que los judíos se alteren y ahí es donde aparece la independencia macabea por parte de los macabeos. ¿Qué significa macabeo? Significa martillo. Estos fueron unos personajes que lucharon por independizar al pueblo judío de el poder de los sirios. Estos hombres fueron muy importantes, son muy importantes para la historia de Israel porque trajeron una cierta paz y una cierta tranquilidad a ese tiempo de gran angustia y de gran dolor en la historia de Israel. Y finalmente tenemos que tomar en cuenta el poderío o la supremacía romana, que Roma, el Imperio Romano, va a ser de suma importancia para entender el Nuevo Testamento. Cuando usted y yo leemos desde el principio de los evangelios, se nos hablan de personajes que pertenecían al poder de los romanos y por esa razón es que debemos estudiar también el Imperio Romano, porque es un imperio de suma importancia para entender la historia donde nace nuestro Señor Jesucristo. Recordemos toda esta cuestión del censo, de la muerte de los niños, y todo esto tiene que ver con la historia del Imperio Romano que tiene una repercusión directa en la historia bíblica. Esperamos que todo este recorrido les haya sido de mucha bendición. Si hay dudas, hay preguntas, por favor déjenlas saber en el grupo de WhatsApp. Estamos para servirles y esperamos en Dios que este estudio haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Estamos en contacto y seguimos adelante en este estudio tan bonito de la palabra del Señor. Bendiciones, hermanos.